Bienvenidos al tercer vídeo del bloque 4 del curso de programación concurrente en Java. Bueno, quiero deciros que he tratado de grabar este vídeo como unas 6 o 7 veces. Me ha salido mal muchas veces y otras me ha fallado el micrófono. Así que por favor espero que esta vaya bien. Bueno, voy a explicaros dos cosas fundamentalmente en este vídeo. Primero, voy a explicaros cómo lanzar hilos en una clase y que se ejecute en otra clase diferente. Y después lo que voy a explicar va a ser qué son las cyclic barriers. Como siempre con todo esto, voy a explicar los típicos ejemplos de errores que suele haber en el código. Vale, todo esto vamos a hacerlo con un ejercicio, el que tengo aquí arribita. Y el ejercicio consiste en lo siguiente, os voy a explicar. Dice, en una carrera ciclista con 100 participantes hay 3 etapas. Antes de comenzar una etapa hay que esperar a que lleguen todos los participantes. Una vez que lleguen se dará la salida a la siguiente etapa. Es decir, nosotros vamos a tener 100 participantes en una carrera ciclista. Cada uno de los participantes en nuestro código, os digo ya, que va a ser un hilo. Por tanto vamos a tener 100 hilos esperando. Vale, comienza la etapa 1, es decir, va a comenzar una tarea. Bien, pues entonces nosotros lanzamos nuestros 100 hilos y ellos van a ejecutar su tarea. Y cuando vayan a ejecutar la tarea número 2, es decir, terminen la tarea número 1, lo que tienen que esperar, y hay una condición, y es que si el resto de hilos aún se están ejecutando, tienen que esperar, sencillamente, que todos han terminado la tarea 1, la etapa 1 en este caso, pues entonces comenzarán la etapa 2. Vale, continuamos, dice, el ganador de la prueba será el que mejor tiempo haga en total. Y también se requiere saber el ganador de cada una de las etapas individuales. Es decir, es una carrera ciclista, tendremos que cronometrar a cada uno de los hilos haciendo su tarea, es decir, su etapa, y necesitamos saber cuál es el hilo que ha tardado menos tiempo en hacer las 3 etapas y también quiénes son los hilos que han ganado cada una de las etapas individualmente. Vale, os propongo lo siguiente, mirad, os propongo que vosotros por vuestra cuenta tratéis de hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque realmente vosotros aún no sabréis realmente si tendréis todos los conocimientos de programación concurrente, ya que hasta el momento no os he puesto ningún ejercicio, solamente he estado explicando nuevos conceptos, así que vais a ver si domináis los conceptos anteriores, vais a ver si realmente sois capaces de enfrentaros a un problema, y lo que sí quiero comentaros es lo siguiente, y es que quizás estéis pensando cómo podemos hacer que un hilo compruebe si todos han terminado y en caso positivo, continuar. Bueno, para eso vamos a utilizar las cyclic barriers, que es precisamente lo que voy a explicar en este vídeo. Vale, vosotros podéis dejar esa parte de lado. Es decir, para hacer exactamente eso, podéis utilizar una corrutina, un start y un join. Y aunque cada vez van a ser hilos diferentes, porque vamos a crear un hilo diferente, lo lanzaremos y esperaremos a que termine, y esa no es la idea es que siempre sea el mismo, no importará, ¿vale? Como digo, lo importante es ver qué tal van vuestros conocimientos. En el caso de que os haya salido, genial. En el caso que no, veis mi solución. Para las personas que les ha salido, podéis comparar mi solución con la vuestra. Así incluso vais a entender mejor mi solución. ¿Vale? Bien, vamos a comenzar. Primero, antes que nada, os he dicho que vamos a lanzar hilos en una clase y ejecutarlos en otra. Bien, fijaros en lo siguiente. Mirad, tengo la clase principal, la cual no hereda ni implementa nada. No estamos heredando thread ni implementando Runnable. Bien, ¿por qué es así? Porque en la clase principal, como he dicho, no se va a ejecutar ningún hilo. Se van a ejecutar en la clase carrera, la cual sí que implementa de Runnable. Y esta tiene el método run. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Es muy sencillo. Nosotros aquí, en esta línea, que es en la que lanzamos y ejecutamos los hilos, vamos a lanzar los hilos metiendo aquí una clase. Esa clase, con el polimorfismo, vamos a meterla dentro de un Runnable. Vale, si nosotros aquí ponemos new carrera, se ejecutará el hilo en la clase carrera. Que ponemos new principal, se ejecutará el hilo en la clase principal. Que ponemos una tercera clase, la que nosotros queramos, se ejecutará el hilo en esa clase. Condiciones. La clase donde nosotros vayamos a ejecutar el hilo tiene que heredar, o en este caso implementar Runnable.
Si yo quito Runnable, guardo, estáis viendo que tenemos aquí un error, ya que el polimorfismo lo que nos dice es que en una interfaz, en este caso Runnable, podemos meter un objeto de tipo carrera si y solo si implementamos la interfaz. Vale, en este caso ya no da ese error. ¿De acuerdo? Además, por supuesto, tenemos que tener nuestro método run. Vale. Entonces, la desventaja de lanzar un hilo en una clase y ejecutarlo en otra es que, como vais a ver, vamos a tener unas cuantas complicaciones. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues la ventaja fundamental es que vamos a tener el código, al tenerlo en diferentes sitios, la lógica de una parte en una parte, o sea, la lógica, por ejemplo, de la carrera, en la clase carrera, y el resto en la clase principal, lo que nos va a hacer es que el código va a ser más claro, ya que en vez de tener 1000 líneas, un código largo, en este caso no va a ser, pero imaginaros algo mucho más complicado, en vez de tener 1000 líneas, se va a dividir. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo entender el código. Vale, siguiente, va a ser más mantenible. ¿Por qué? Porque cuando vosotros estéis trabajando con varias personas, vais a utilizar una herramienta que se llama GitHub, es decir, un control de versiones. Puede ser GitHub, Bitbucket, hay montones, ¿vale? Pero como digo, control de versiones. Entonces, un control de versiones suelen haber conflictos si ambos trabajáis en el mismo archivo. En este caso, la misma clase Java. Entonces, lo ideal es trabajar siempre las personas en diferentes clases, diferentes archivos .java. Vale. Por último, una de las cosas fundamentales también en la ingeniería del software, la cual la verdad es que nunca os he hablado y lo quiero hacer más adelante, es uno de los principios que se llama el principio de la single responsibility. Es decir, te dice que cada una de las clases tiene que tener una sola responsabilidad. En este caso, la responsabilidad de la clase de carrera va a ser implementar la lógica de las carreras, lanzar los hilos y ejecutarlos. Bueno, perdón, ejecutar los hilos, no lanzarlos. Vale. Yo sé que nunca os he hablado de nada de la ingeniería de software. Como digo, lo quiero hacer más adelante. Pero bueno, lo importante es que os vaya sonando. Así que, en vuestro día a día, ¿cuándo hacer que un hilo se ejecute en diferentes clases y cuándo no? Fundamentalmente, a ver, yo personalmente, yo meto todo, es decir, lanzo y ejecuto hilos en la misma clase cuando quiero hacer pruebas rápidas. Quiero hacer una pequeña prueba de un programita muy pequeñito, de una cosita muy muy rápida, a ver si funciona, a ver si es lo que yo creo. Lo hago así. Que no, ¿qué es lo que hago? Lo que vamos a hacer nosotros ahora. Me meto por una parte lanzar hilos y por otra parte la lógica. ¿De acuerdo? Bien, espero que lo tengáis en cuenta para el futuro. Como digo, también nosotros en futuros vídeos vamos a utilizar esta lógica. Vamos a utilizar esta forma de ejecutar y lanzar hilos. Vale, después de toda esta parrafada, de toda esta explicación, vamos a comenzar ya. Y aquí estáis viendo que yo realmente tengo ya la clase principal entera hecha. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mirad, tengo una variable que tiene 100 hilos. Perdona, una variable participantes que tiene el valor 100. Los 100 van a ser los 100 participantes que después se van a corresponder a 100 hilos. Vale. Con el runtime me crea una variable en núcleos que va a obtener el número de núcleos que tiene mi CPU. En este caso, 8 núcleos lógicos. Vale. Para lanzar hilos, ya que lo vimos en el vídeo pasado, estoy utilizando un pool de threads. En este caso, un pool de threads fijo. Y vamos a lanzar 8 hilos. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a lanzar de forma paralela un máximo de 8 hilos. En mi caso, yo voy a lanzar 100 hilos, pero realmente van a ser 100 tareas diferentes, las cuales solamente se van a ejecutar 8 tareas de forma paralela y cuando una tarea termine, cogerá otra tarea y se meterá en ese hilo que acaba de terminar y lo reciclará y lo utilizará él, ¿vale? Todo esto lo explicamos en el bloque pasado. Vale, entonces una vez con todo esto claro, vamos a pasar a la lógica de la carrera. Fijaros que en el constructor de carrera yo le paso la i, que va a ser la identificación de cada uno de los participantes, y el número de participantes. Vale, eso lo recojo yo aquí, todo está correctamente, y lo que voy a hacer es empezar a crear la lógica de la carrera. Vale, vamos a comenzar con la etapa número 1. Importante, hay que cronometrar el tiempo que tarda cada uno de los hilos. Para esto me voy a crear dos variables, tal que así.
private, double, inicio y total, por ejemplo. Vale. Entonces voy a guardarme el tiempo en el que vamos a comenzar en inicio. Ya lo hemos hecho varias veces, system.nanotime. Y también me voy a guardar ahora el tiempo en el que hemos terminado, que es system.nanotime menos el inicio. Tal que así. Vale. ¿Qué ocurre? Que nuestros PCs a día de hoy son tan rápidos que esto lo van a hacer prácticamente de forma instantánea. Entonces voy a meterle una pequeña tarea entre medio. Esta tarea va a ser que se vayan a dormir. Fijaros qué buena tarea. Vale. Entonces vamos a decirle que se vayan a dormir un tiempo aleatorio para cada hilo. Que cada uno tarde lo que tenga que tardar. Para hacer en general cosas aleatorias, recordad, la clase random. Por tanto, me instancio un objeto de tipo random, system.nanotime, tal que así, punto y coma, tal que así, me da un fallito, hay que importar la librería, listo. Vale, y ahora yo aquí pongo rand.nextInt. Voy a decirle que, por ejemplo, tarde unos 100 milisegundos más 100. ¿Esto qué hace? Mirad, aquí va a darme un número aleatorio entre 0 y 99. Por tanto, es posible que tarde muy, pero que muy poco. Por tanto, yo además le sumo otros 100 milisegundos. Así que como muy, muy poco, tardará 100 milisegundos. Así de sencillo. Ahora le meto un try catch, porque me está dando un error, y listo. Tendríamos esta parte entera lista. Vale, ¿qué es lo que queda ahora? Tenemos el tiempo total que ha tardado un hilo. Es decir, una etapa. Bien, pues lo que me queda ahora es guardarlo. Tengo que guardar el tiempo. Para guardar el tiempo, vamos a utilizar una estructura como esta. Es decir, una matriz. De forma que, por ejemplo, el hilo 1 guarde aquí el tiempo que ha tardado en hacer la etapa 1, la etapa 2, etapa 3. Y al final sumemos los tiempos de las anteriores etapas y tengamos el tiempo total. Esto mismo va a suceder para cada uno de los hilos. ¿De acuerdo? Por tanto, como digo, una estructura de tipo matriz. Esta matriz va a estar compartida por todos los hilos. Por tanto, va a ser una matriz estática. Así que vamos a declararla. Aquí arriba la pongo. Private, static, double. Va a ser una matriz de doubles. Lo escribiré bien. Double. Así. Se va a llamar, por ejemplo, tiempos. Double. Y ahora sí, va a tener una longitud de participantes. Es decir, del número de participantes, que en este caso es 100. Y una cantidad de filas que va a ser 4. Tal que así. Bien. Entonces ahora guardamos en tiempos, en el participante que tenga el ID que fuese, y ahora en la columna, en la fila 0. Guardamos total. Vale, fijaros, aquí estamos haciendo esto. Nosotros para el participante, por ejemplo, número 1, este de aquí, estamos guardando en la primera fila, es decir, en la 0, un número, el que fuese. Después pondremos para la fila 2, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, una vez hecho esto, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues lo que queda es esperar a que terminen todos los hilos. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer con un cyclic barrier. Vale, ¿qué es un cyclic barrier? Esto es nuevo también de este vídeo. Un cyclic barrier, simple y llanamente, es una barrera. No es otra cosa, es una barrera. Una barrera que lo que hace es contener a los hilos. Fijaros en el siguiente ejemplo que os voy a poner. Mirad. Imaginemos ahora que nosotros en vez de 100 vamos a lanzar 3 hilos. Vale. Nosotros tenemos una barrera, un cyclic barrier, delante. Entonces, cada uno de los hilos, cuando llega a esa parte del código, va a llamar a la barrera y le va a preguntar, barrera, ¿puedo pasar? Y el cyclic barrier le va a decir, vamos a ver, tú eres un hilo solamente. Yo estoy esperando a 3. Hasta que no haya 3, no pasas. Y entonces lo manda a dormir. Llegará un segundo hilo. Y ahora lo mismo. Barrera, ¿puedo pasar? Y dirá, a ver, ahora sois 2 hilos. Dejadme tranquilo. Hasta que no sois 3, no vais a pasar. Y entonces ya de repente llega un tercer hilo y dice, barrera, ¿puedo pasar? Y dice, vamos a ver, tú eres el tercero. Por tanto, tú puedes pasar. Y los anteriores, que los mandé a dormir, estaban durmiendo esos hilos, se tienen que despertar y a pasar también. Por tanto, pasan todos los hilos que estaban esperando. Bien, ahora de repente llega un cuarto hilo. Hemos dicho que como mínimo tiene que haber 3. Por tanto, el cuarto hilo llama y dice,
barrera, ¿puedo pasar? Y lo que le dice es, a ver, yo voy a retener aquí a los hilos que sean, o sea, cuando ya han pasado menos de 3 hilos, los retendré. En el momento en el que haya 3 o más hilos, pueden pasar todos. Por tanto, el cuarto hilo pasará. Y el quinto, y el sexto, y todos los que vengan. ¿De acuerdo? Vale, pues eso es lo que vamos a utilizar aquí. Un cyclic barrier. Vamos a declarar, antes que nada, el objeto de tipo cyclic barrier. Private tiene que ser estático. Es fundamental. Todos los hilos tienen que utilizar exactamente el mismo cyclic barrier. Y se escribe tal que así. Cyclic barrier. Le ponemos un nombre. Por ejemplo, barrera. New cyclic barrier. Bueno, estaréis pensando, ¿y cómo sabe la barrera cuántos hilos tienes que esperar? Porque en el momento en el que nosotros nos creemos la barrera, es decir, cyclic barrier, en el constructor tenemos que decirle a cuántos hilos tiene que esperar para dejar pasar. Participantes. En este caso nosotros le decimos que el número de participantes, es decir, 100. Por tanto, aquí, entre comillas, he puesto un 100. Vale. Entonces, como digo, hasta que no haya 100 participantes, no los va a dejar pasar. ¿Que hay 99? Esperará. Que llega el número 100, dejará pasar a todos. Me da un pequeño error y, como siempre, hay que importar las librerías. Hecho. Vale, entonces vamos a utilizar ahora el cyclic barrier. Para esto, mirad. Voy a entrar en el API. Cyclic barrier API. Tal que aquí. Y tenemos una explicación de todo esto que yo he dicho. Os lo podéis leer perfectamente. Tenemos aquí el constructor, el cual hay que pasarle un entero. Y ahora tenemos una serie de métodos. Y tenemos este método que está aquí. Este método es el de llamar a la barrera. Y te dice si puedes pasar o no. O eso, o te vas a dormir. Vale, pues voy a quitar esto. Podéis miraros vosotros el resto de métodos. Tal que así. Vale, entonces voy a utilizar ahora el método await. Barrera.await. Punto y coma. Me da un pequeño fallo. Y es que necesitamos un try catch. Hecho. Pues lo dicho. Cuando ahora llegue aquí un hilo, lo que va a preguntar es, ¿puedo pasar? Y dependiendo del número de hilos que haya esperando, podrá pasar o no. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Toda esta parte entonces está ya lista. ¿Qué es lo que queda? Pues queda la lógica del ganador. Vamos a decidir quién es el ganador. Y todo eso lo tengo ya hecho. Os lo voy a enseñar. Os comenté antes que tenía toda la clase principal hecha. Ah, tal que aquí está. Vale, tengo aquí la corrutina, no lo dije antes. Y me falta lo siguiente, mirad. En la clase principal vamos a decidir nosotros quiénes son los ganadores. La clase carrera la hemos utilizado solamente con el propósito de que ejecute los diferentes hilos. Y en la clase principal vamos a hacer esta lógica. Vale, necesitamos ahora la matriz de los tiempos. Vamos a obtenerla de la siguiente manera. Va a ser muy sencillo. Como la matriz de... tal que así. Como la matriz de los tiempos es una matriz estática, la vamos a obtener con un método estático. Static double, tal que así. Get tiempos. Return tiempos, tal que así. Vale, guardo. Y aquí ahora lo puedo recoger. En vez de instanciar un objeto, pongo el nombre de la clase nada más. Carrera.getTiempos. Y ahora sí tengo una matriz con todos los tiempos. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simple y llanamente necesitamos determinar quién es el valor mínimo para cada uno de los requisitos que tenemos. Necesitamos, recordad, el valor mínimo, o mejor dicho, saber quién es el que menos ha tardado en hacer todas las etapas y el ganador individual de cada una de las etapas. Para esto utilizamos el siguiente código. Realmente no lo voy a explicar demasiado porque esto es algo que es muy sencillo y muchas veces lo habréis visto. Pero bueno, solamente necesitamos un entero para tener el ID del ganador y un auxiliar double para guardar el tiempo menor. Y este auxiliar hay que inicializarlo. Lo tenemos que inicializar con uno de los tiempos. En este caso yo he puesto aquí 0, 3. 3 porque está en esta línea. Y 0 porque es el primero. Podemos poner el que nosotros buenamente queramos. Yo siempre he puesto el 0, estáis viendo aquí, pero lo dicho, podéis poner el número que queráis. Eso sí, el ID se tiene que corresponder. Por un caso de la vida es el ganador y entonces lo tendréis mal. Vale, lo dicho. Después buscamos cuál es el menor con una serie de bucles.
en este caso un bucle y una serie de condiciones, y listo. Y finalmente lo enseñamos por pantalla. Vale, pongo eso en pequeñito. En teoría, uy, esto es de antes, como he dicho, he hecho muchas veces este código ya. En teoría, tiene que salir todo bien. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Le doy a Run y tenemos un fallo. Si le damos aquí a carrera.java 15, vamos a ir donde se encuentra el fallo. Y el fallo está aquí, al crear el objeto de tipo static. ¿Cuál es el fallo? Vamos a ver. Fijaros que estamos instanciando un objeto. Este objeto tiene el valor de participantes. Participantes, en el momento en el que se instancia este objeto, tiene el valor de 0. No tiene ningún tipo de valor aquí. Fijaros. Y este va a ser el valor que tome aquí. No tiene nada, por tanto es 0. A posteriori, tendrá el valor que le asigne el constructor. Pero toda esta parte va antes que el constructor. Por tanto, tenemos un problema. No podemos instanciar objetos aquí, pasaría exactamente lo mismo con la matriz, de los cuales nosotros nos hayamos asignado el valor al principio. No se puede. ¿Vale? Bueno, posible solución es la siguiente. Vosotros podéis dar la solución que vosotros queráis. Puede haber muchas soluciones. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer un método estático. Por ejemplo, se va a llamar setCarrera. Y le voy a pasar aquí participantes. Tal que así. Vale. Y ahora esta parte de aquí la ponemos aquí. Y esta de aquí abajito. Vale. Borramos todo esto y lo borramos. Vale. Entonces, aquí hemos declarado el objeto y aquí lo estamos instanciando. Al ser un objeto estático, en un método estático, no habrá ningún tipo de problema. Por cierto, por si no lo sabéis, si yo, por ejemplo, pongo algo que, en este caso, un atributo no estático dentro de un método estático, falla, ¿vale? Hay que hacerlo siempre estático todo. Vale. Entonces, como decía, tenemos un método estático, el cual debe de ser llamado, antes de nada, carrera.setCarrera. Y en este caso hay que pasarle el valor de participantes. Bien, mi solución os digo ya que no es la óptima. Lo que pasa es que quería enseñaros un problema y una posible solución un poquito rara. Pero bueno, se puede hacer de diferentes maneras, ¿vale? Esto mismo. Ahora, todo de participantes realmente en el constructor no tiene ningún sentido, ni siquiera el atributo estático, ya que nosotros nunca hemos utilizado nada de participante más allá de instanciar estos objetos. Vale, entonces ahora todo debería de funcionar entre comillas. Uy, esto de aquí hay que quitarlo. Y guardo. Vale, vamos a ver qué tal todo. Le doy. Tenemos que esperar un poquito. Y tenemos una indeterminación. Perdonad, un interbloqueo. Por mucho que esperemos, nunca nos va a dar nada. Fijaros este botón de aquí. ¿Vale? Lo vuelvo a hacer. Y fijaros que estamos esperando y no sucede nada. Y la gracia de esto es que estamos viendo que el botón de terminar sigue en rojo. Es decir, el programa está corriendo. Vale. ¿Por qué sucede esto? Lo quito otra vez. Sucede por lo siguiente. Realmente al comienzo yo insistí mucho en explicar esta línea. ¿Por qué insistí demasiado? Vamos a ver, pensad lo siguiente. Se están lanzando 8 hilos en paralelo y tenemos una barrera que hasta que no haya 100 hilos no va a dejar pasar. Es decir, nunca va a dejar pasar. Como digo, 8 hilos corriendo en paralelo, una barrera que hasta que no haya 100 hilos en la puerta no dejará pasar. Nunca pasará, ¿vale? Tenemos un interbloqueo. Este tipo de interbloqueos son muy típicos en programación y por las típicas cosas que muchos programas se quedan pillados. Pensad en el que vosotros queráis, en el que más coraje os da. Ya sea juegos, sistemas operativos, lo que queráis, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, pues mirad, antes que nada voy a poner aquí single para que veáis que se daría exactamente el mismo problema. Es decir, tiramos solamente un hilo a la vez, pues estamos igual. La barrera está esperando 100, aquí nada más que tenemos uno. Paro. Pues lo podríamos solucionar con el cachet. ¿Por qué con el cachet? Bueno, como expliqué en el vídeo pasado, aquí lo que hacemos es que tenemos, que esto es un generador de hilos dinámicos. Lo que va a hacer es intentar reciclar siempre que pueda, pero si no hay hilos libres, lanzará un hilo nuevo. En este caso, la verdad es que va a lanzar 100 hilos.
todos los que necesitamos. ¿Que no sería muy adecuado utilizar un pool de threads? Seguramente, porque realmente es que nunca se va a reciclar ningún hilo. Pero bueno, quería mostraros este pequeño fallo, ¿vale? Entonces, le voy a dar ahora a lanzar, que se ejecute, y veamos. Aquí tenemos, ¿vale? El hilo 0 ha sido el más rápido en este caso. Le vuelvo a dar, y otra vez el hilo 0. Uy, 2 veces el hilo 0. Tenemos un problema. El problema es el siguiente, y es que yo no lo he comentado antes, se me ha olvidado, perdonad. Y es que nada más que lo hemos hecho para la etapa 1. Vamos a hacer lo mismo para diferentes etapas. Esto es una cosa que es que se me ha ido, lo siento. Tendríamos que copiar este código y ponerlo 3 veces. Pero realmente pensadlo un segundo. Poner lo mismo 3 veces no tiene ningún sentido. En vez de eso, vamos a hacer un método privado. Este método no va a devolver nada. Se va a llamar, por ejemplo, etapa. Y va a tener un entero que se va a llamar num etapa. Tal que así. Y ahora sí, vamos a copiar y pegar. Tal que así. Vale. Y ahora tendríamos todo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que donde tenemos el 0, tenemos que poner num etapa. ¿Por qué? Porque fijaros, si num etapa es igual a 0, aquí habrá un 0. ¿Qué es un 1? Pues tendremos un 1. Tal que aquí. ¿Un 2? Pues el 2. ¿Vale? Tendremos que repetir 3 veces el mismo código. Las ventajas de hacer un método frente a repetir el código, es que os lo digo desde ya, es que en vuestra futura vida, cuando vosotros digamos que hagáis un código y tengáis que repetirlo 10 veces, lo que va a ocurrir es que si hay que modificarlo por mantenimiento o por lo que sea, vais a modificarlo 9 veces, 8, 7, las 10 se os va a olvidar. Es que se olvida, lo siento mucho, pero a mí me pasaba al principio, cuando estaba aprendiendo a programar, le pasa a todo el mundo, y llega un momento en el que te das cuenta de que realmente hay que utilizar, siempre que se pueda, métodos. Entonces, llegamos al método con etapa 0. Ahora, etapa 1. Y lo mismo finalmente con etapa 2. Punto y coma. Vale, llegados a este momento, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es sumar todos los tiempos. Tiempos de id 3 es igual a, y copy pego. Tal que así. Más, aquí va un cerito. 0, 1, y ahora también el tiempo de la última etapa, 2. Punto y coma. Vale, ahora sí, todo debería estar, entre comillas, bien. Le doy, y aquí tenemos, ¿vale? Los valores. Vale, os digo entre comillas bien, porque en realidad no lo está. Y es que tenemos un problema. Y es algo que también conté al principio. Y es que mirad, dije al comienzo, con la explicación de la barrera, que si nosotros teníamos, por ejemplo, 3 hilos, cuando llegue el cuarto, lo dejará pasar. Cuando llegue el quinto, lo dejará pasar. Etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si tenemos 100 hilos y los deja pasar una vez, cuando vuelvan a llegar, los dejará pasar de nuevo. Por tanto, cuando tienes que hacer la tarea número 2 y terminas tu tarea, la barrera no te va a impedir que continúes con la tarea número 3, porque la barrera siempre es la misma. Vale, tendríamos entonces que resetear la barrera. Y para esto existe un método, barrera.reset. Así de sencillo. Por tanto, como digo, cuando la barrera haya terminado, la reseteamos y listo. Y ahora sí, todo debería estar de forma correcta. Aquí tenemos que está funcionando. Vale, os quiero explicar un error muy común, que a mí me sucede al principio, y es esta. Mirad, aquí le sumo un 100. Y se lo sumé porque si no lo sumamos, lo que ocurre es que en ocasiones falla. Aquí funciona bien y aquí tenemos un fallo. ¿Por qué tenemos un fallo? Porque mirad, hay una cosa que nunca puede suceder. Y es que un hilo no puede estar esperando y otro hacer un reset. Eso no se puede. Si eso ocurre, se rompe la barrera. Y tenemos esta excepción, Broken Barrier Exception. Por tanto, entonces tenemos que estar siempre pendientes o tenemos que hacer algo para que esto nunca suceda. En mi caso personal, yo le he sumado un poquito más de tiempo. No es una solución muy buena, pero bueno, imaginaros ahora que un código mucho más complejo tardará lo suyo y realmente no tendría que dormir.
¿vale? Bien, pues nada, entonces vamos a dejar aquí este código. Espero que os haya gustado mucho, espero que lo habéis llegado a entender. Así que nada, como siempre digo, de verdad, si os ha gustado este vídeo, por favor, pinchar en me gusta. Podéis suscribiros al canal cuando queráis para estar pendiente de los próximos vídeos. Podéis seguir también mi canal de Twitter para estar pendientes de cuándo me sacan los siguientes vídeos. Y siempre suelo comentar cosas con respecto a la programación. Y por último, podéis dejar un comentario si no habéis entendido algo en general. Pero por favor, que no sean cosas que ya hayas repetido en comentarios anteriores de otros vídeos o incluso los propios vídeos, ¿vale? Venga, pues nada, nos vemos entonces en el siguiente vídeo y un saludo. Hasta luego.